Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy porque, traigo un tema que su copyright que los va a tener pegados a la pantalla hasta el final. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Como lo oyen. Porque las cosas, mis queridos, esturene que arden y parece que hay mucho de lo que nos han contado hasta ahora. Prepúrense porque vamos a adentrarnos en los rumores, las indirectas, las pistas que nos han estado dejando estos dos tortolitos, y por supuesto, vamos a analizar si realmente podrá haber una reconciliación superíndice 3n a la vista. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Antes de que empecemos con todo este salseo, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por AQU, por favor, suscríbanse al canal. De verdad que me ayudarán muchísimo a seguir trayendo copyright dándoles todo este contenido que su copyright que les encanta. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un monto superíndice 3n. Ahora vamos a lo que nos truje chencha, como dice el dicho. Hande y Kerem. Ay, Hande y Kerem. Du superíndice 3 de empezar con esta pareja que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3n a todos. Desde que los vimos juntos en asteriscos en u con diéresis al cap asterisco, la química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Y cuando confirmaron su relación superíndice 3n en la vida real, fue como un cuento de hadas hecho realidad. Todos estuvamos felices por ellos, celebrando su amor y más menos ando con un final feliz. Pero como saben, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz, al menos no de la manera que esperamos. Su relación superíndice 3n terminó superíndice 3, y la noticia nos cayó superíndice 3 como un balde de agua fría. Los fans quedaron devastados, y aunque ambos siguieron adelante con sus vidas, siempre quedó superíndice 3 esa espinita clavada, esa pregunta en el aire, ¿por qué copyright terminaron? ¿Habrá alguna posibilidad de que volvieran a estar juntos? Y AQU es donde las cosas se ponen interesantes, porque en los últimos meses hemos visto más menos ales, más menos os gestos, que nos hacen pensar que tal vez, solo tal vez, todavía hay algo entre ellos. Primero, vamos a hablar de Hande. Después copyright ese de su ruptura con Kerem, la hemos visto involucrada en otras relaciones, pero ninguna de ellas parecua realmente cuajar. Y es que seamos honestos, el listu superíndice 3n estaba muy alto después copyright ese de Kerem. Además Hande ha estado muy activa en redes sociales, publicando fotos y mensajes que algunos interpretan como indirectas dirigidas a su ex. Por ejemplo, hace poco subió superíndice 3 una foto de ella sonriendo con una frase que decua algo a su como, la felicidad se encuentra en los recuerdos. ¿AQU copyright recuerdos se referúa? ¿Serú que estu recordando los buenos momentos que vivió superíndice 3 con Kerem? Y no solo eso, View Copyright N se ha notado que ha estado siguiendo de cerca la carrera de Kerem. Le da me gusta a sus publicaciones, comenta sus fotos. Detalles que aunque parezcan más menos nos hacen pensar que sigue habiendo una conexión superíndice 3n entre ellos. Recientemente se viralizó superíndice 3 un comentario que Hande dejó superíndice 3 en una foto de Kerem donde promocionaba su nueva película. Un simple enhorabuena, pero cargado de intencio superíndice 3n, según los de ese observadores. Y es que mis chismosos, en este mundo del espectáculo, hasta el de ese mínimo detalle puede esconder un mensaje oculto. ¿Serú que Hande estuvo tratando de reconectar con Kerem a trabu copyright, ese de las redes sociales? ¿Serú una forma de demostrarle que sigue presente en su vida, aunque sea desde la distancia? Ahora, pasemos a Kerem. Después copyright ese de la ruptura, también copyright n lo vimos salir con otras personas, pero al igual que Hande ninguna de esas relaciones llegó superíndice 3 a buen puerto. Y lo ese curioso es que en varias entrevistas, se ha mostrado evasivo cuando le preguntan sobre Hande. Nunca ha hablado mal de ella, al contrario, siempre la elogia y la describe como una persona maravillosa. Incluso en una ocasión superíndice 3n, se refirió superíndice 3 a ella como un talento increíble y una persona con un corazu superíndice 3n de oro. Ay, Kerem. Con esas palabras, nos hace más menos a todos con una reconciliación superíndice 3n. Hace poco en una entrevista,
le preguntaron directamente si habrá alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N, y su respuesta fue ambigua pero esperanzadora. Dijo algo a su como nunca digas nunca, dejando la puerta abierta a una posible segunda oportunidad. Imagúnense la emoción superíndice 3N que sentumos los fans al escuchar eso. Esa frase se convirtió superíndice 3 en el lema de todos los que aún creen en el amor entre Ande y Kerem. Los foros de fans se inundaron de mensajes de esperanza y teoría sobre CEU superíndice 3 mo podrá producirse la reconciliación superíndice 3N. Pero eso no es todo. También copyright N hay rumores de que Ande y Kerem han estado en contacto en secreto. Fuentes cercanas a ellos aseguran que han estado hablando por copyright fono y enviándose mensajes. Incluso se dice que se han reunido en secreto algunas veces. Obviamente estos son solo rumores, pero du superíndice 3 ne hay humo, hay fuego, ¿no creen? Se comenta que una de esas reuniones secretas tuvo lugar en un café copyright de Estambul, donde ambos fueron vistos por algunos fans que discretamente intentaron fotografiar el encuentro. Las fotos, aunque borrosas, se viralizaron rápidamente, alimentando a UNMUDS los rumores de reconciliación superíndice 3N. Y para aún más menos adirle leu más menos al fuego, resulta que ambos estuvieron trabajando en proyectos que los podrán llevar a coincidir en el futuro. Se dice que podrán protagonizar una nueva serie juntos, o incluso participar en una película. Imagúnense la tensión superíndice 3N que se generará en el set si eso llegara a ocurrir. Los productores saben del interu copyright ese que genera la pareja y no dudarán en unirlos de nuevo en la pantalla, aunque sea a costa de la incomodidad que pueda surgir. Al final, mis chismosos, el negocio es el negocio. Ahora bien, seamos realistas. Reconciliarse después copyright ese de una ruptura nunca es fácil. Hay heridas que sanar, resentimientos que superar y muchas cosas que hablar. Pero si hay amor verdadero, todo es posible. Y si Ande y Kerem realmente se aman, creo que podrán encontrar la manera de volver a estar juntos. No olvidemos que su relación superíndice 3N nació superíndice 3 en el set de grabación superíndice 3N, entre CU, maras y guiones. Quizú de se volver a ese ambiente donde la magia surgió superíndice 3, podrá ser la clave para reavivar la llama del amor. Pero copyright es lo que realmente les impide reconciliarse. Algunos dicen que es el orgullo. Ambos son personas muy exitosas y con mucho carácter, y tal vez les cuesta dar el primer paso. Otros creen que es el miedo a volver a sufrir. Ya pasaron por una ruptura dolorosa, y tal vez no quieren arriesgarse a pasar por lo mismo otra vez. También copyright N podrán existir presiones externas, como las expectativas de sus familias o de sus representantes, que puedan estar influyendo en su decisión superíndice 3N. El mundo del espectáculo es muy competitivo y a veces las relaciones personales se ven afectadas por las exigencias profesionales. Pero independientemente de lo que les impida estar juntos, una cosa es segura, el amor entre Ande y Kerem sigue vivo. Se nota en sus miradas, en sus gestos, en sus palabras. Y mientras haya amor, siempre habrá esperanza. Hay quienes aseguran que aunque no lo demuestren públicamente, ambos siguen pensando el uno en el otro. Que cada uno sigue de cerca los pasos del otro y que en el fondo, aún se echan de menos. Así que, mis queridos chismosos, la pregunta del millu superíndice 3N es, ¿creen que Ande y Kerem volveru a estar juntos? ¿O creen que es solo una ilusión superíndice 3N de los fans? Me encantaría saber su opinión superíndice 3N en los comentarios. ¿Creen que el amor que surgió superíndice 3 en asterisco senu con diéresis al cap asterisco podrú superar todos los obstáculos? ¿O que la fama y la presión superíndice 3N mediu tica han terminado por apagar la llama del amor? Quiero leer todas sus teorías. Y mientras esperamos una respuesta definitiva, vamos a repasar algunos de los momentos Moon SIQ superíndice 3 Nikous de su relación superíndice 3N. Desde sus primeras apariciones públicas juntos, irradiando felicidad y complicidad, hasta sus románticas vacaciones en las Maldivas, donde confirmaron su relación superíndice 3N. Momentos que quedarán grabados en la memoria de todos sus fans y que, a día de hoy, siguen siendo recordados y compartidos en las redes sociales. También copyright N debemos recordar las declaraciones de amor que se dedicaron mutuamente, tanto en entrevistas como en redes sociales.
Palabras llenas de cariu más menos hoy admiraciu superíndice 3n que demostraban la profunda conexión superíndice 3n que existía entre ellos. Y es que mis chismosos, cuando el amor es verdadero, se nota. No se puede ocultar. Y bueno, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, hemos visto que hay varias más menos ales que nos hacen pensar que Ande y Kerem podrán estar reconciliándose. Desde las indirectas en redes sociales hasta los rumores de encuentros secretos, todo apunta a que todavía hay una conexión superíndice 3n entre ellos. Sin embargo, también copyright n hay obstáculos que les impiden estar juntos, como el orgullo y el miedo a sufrir. Al final, solo el tiempo dirá si su amor podrá superar todos estos obstáculos y volver a florecer. Tendremos que estar atentos a cada uno de sus movimientos y analizar cada una de sus declaraciones para intentar descifrar el futuro de esta pareja que ha conquistado nuestros corazones. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. De verdad, su apoyo significa el mundo para mí. Y recuerden, mis chismosos, que el amor es como una serie turca, lleno de giros inesperados, drama y sobre todo, mucha pasión superíndice 3n. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. Copyright ¿opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? Quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y por favor, no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Ande y Kerem. Que se enteren de todo este salseo. Y antes de despedirme, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos nuevos todas las semanas. Y es tu copyright n atentos porque podrá haber una segunda parte de este vídeo si siguen surgiendo novedades sobre Ande y Kerem. Los quiero un montón superíndice 3n y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besitos. Y recuerden, mis chismosos, que la vida es un chisme constante, que a disfrutarlo.